Shalom, bienvenidos al curso Aprendamos Hebreo. Estudiar el idioma de Abraham para entender la palabra de Yahweh en la Torá. Esta es la lección número 10, punto Sheva. En la gramática hebrea, el punto Sheva es un punto vocálico. Como la mayoría de las vocales, se lo escribe debajo de una consonante y tiene sonido de vocal E breve, que al pronunciar casi no suena. Aquí vemos escrita la palabra Sheva. Tiene dos sílabas. La primera, la letra Shin con Sheva. Esta es la Sheva. Son dos puntitos colocados en forma vertical debajo de la consonante y tiene sonido de vocal E breve. Y la segunda sílaba, letra Vav, Kamatz y Aleph. Es muy importante saber que el golpe de voz en una palabra hebrea nunca recae en una sílaba con Sheva. En este ejemplo, no se pronuncia Sheva, se pronuncia Sheva. El golpe de voz va en la última sílaba. Cuando tenemos una palabra nueva y no sabemos cómo pronunciar, pero vemos que tiene Sheva, automáticamente entendemos que el golpe de voz lo tiene en cualquiera de las otras sílabas, pero en la que tiene Sheva no recae el golpe de voz. La principal característica del punto Sheva es que puede ser sonoro o puede ser silente. Cuando el punto Sheva es sonoro, es decir, cuando sí suena como vocal E, cumple varias normas. Primero, cuando se encuentra en la primera sílaba. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra Devarim. Vemos que en la primera sílaba, la Dalet tiene una vocal E, una Sheva. Entonces sí se pronuncia Devarim. Esta es una palabra que está en plural y significa cosas. En hebreo hay palabras que tienen más de un significado. Devarim también significa palabras. Y recordemos que Devarim es el nombre del último libro del Pentateuco, Deuteronomio. Segundo, si en una palabra hay dos Sheva juntas, la segunda es sonora. Vemos la palabra Yishlehu. Esta es la primera Sheva y acá vemos la segunda. La segunda es la que sí suena. Le. Yishlehu. Yishlehu, que significa enviarán. Tercero, después de una vocal larga. En este caso la palabra levaveja. Vemos que la primera sílaba tiene Sheva, entonces aplica la primera regla si se la pronuncia. Le. La segunda sílaba va y en la tercera vemos que también tiene Sheva, entonces sí se la pronuncia porque le precede una vocal larga. Levaveja. Levaveja, que significa tu corazón. Cuarto, cuando se ubica en una letra con dagesh fuerte. En el ejemplo, la palabra ameja. La primera sílaba A, en la segunda vemos una mem con dagesh fuerte y le acompaña una Sheva. Entonces sí se pronuncia me, ameja. Ameja, que significa tu pueblo. En cuanto a la pronunciación y transliteración, la Sheva sonora se la transcribe como vocal E y al pronunciarla va a sonar muy débil. Repasemos los ejemplos. La palabra Sheva la vamos a encontrar escrita de esta forma y va a sonar Sheva. Podemos encontrar textos en donde la Sheva no se le escribe, pero en su lugar se coloca un apóstrofe, escrita de esta forma, y va a sonar Sheva. Incluso la Sheva la pueden eliminar, sin apóstrofe y sin vocal, Sheva. Otra palabra que usamos mucho es Shema. Si reemplazamos la E con el apóstrofe, Shema. Sin apóstrofe y sin vocal, Shema. En el ejemplo de la palabra Devarim, pronunciamos Devarim. Con el apóstrofe, Devarim. Sin vocal y sin apóstrofe, Devarim. En el caso de la palabra Yishlehu, no aplica esta regla, porque aquí vemos dos Sheva juntas y cada una tiene sus propias reglas. En el ejemplo de la palabra levaveja, decimos levaveja. Con el apóstrofe, levaveja. Sin apóstrofe y sin vocal,
Levavja. La palabra Amejá también podría ser un caso especial. Decimos Amejá. Recordemos que el Dagesh hace que la letra se escriba dos veces. Entonces también la podemos encontrar como Amejá. Aquí les he separado las sílabas. Amejá. O también sin vocal y sin apóstrofe, Amejá. Cuando el punto Sheva es silente, es decir, cuando no suena como vocal, cumple también sus reglamentos. Primero, cuando cierra una sílaba. Esta norma ya la conocemos, ya la hemos usado muchas veces. Vemos que la Sheva está en la segunda letra. Entonces actúa como separador de sílaba, no se transcribe ni se traduce, sino que forma la primera sílaba hacia la derecha. Malka. Malka, que significa reina, el sustantivo. Segundo, si en una palabra hay dos Sheva juntas, la primera no suena. El mismo ejemplo, Yish Lehu. Vemos que la primera Sheva de derecha a izquierda actúa como separador de sílaba, no suena, sino que forma sílaba hacia la derecha. Yish Lehu. Yish Lehu significa enviarán. Tercero, cuando se ubica en la última sílaba. En este ejemplo, la palabra Melech. Aparentemente aquí hay tres sílabas, pero cuando vemos que la Sheva está en la última letra, sabemos que no suena, sino que es el separador de sílaba que forma la sílaba hacia la derecha. Consonante, vocal, consonante. Lech, Melech. Melech, que significa rey. Y cuarto, cuando va después de una vocal corta. En este caso, Yisrael. Vemos que la Sheva está en la segunda letra, en la segunda consonante. Aparentemente puede cumplir la primera regla que cierra la sílaba, pero vemos que le precede una vocal corta, la vocal I. Entonces no suena, sino que forma la primera sílaba, Yisrael. En la lección número 10 hemos aprendido la gramática del punto Sheva.